Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta lección en física de semiconductores. Vamos a trabajar en nuestro taller, workshop, problemas resueltos de la unidad 1. Antes de entrar de lleno a los problemas, es necesario que para resolverlos y sin que tengamos muchas distracciones, tengamos a la mano las referencias, algo así como un formulario, y en este caso yo les voy a presentar aquí algunas diapositivas en donde tengo información necesaria que se usa para resolver este tipo de problemas en física de semiconductores, que son básicamente dentro de la mecánica cuántica. Esta gráfica es una gráfica semilogarítmica. Observen que en el eje vertical tenemos la escala logarítmica y en el eje horizontal una escala normal. ¿Sí? Esto es movilidad, que se mide movilidad de partículas, básicamente electrones y huecos, que se mide con centímetros cuadrados por volts por segundo. Y esta es la densidad de impurezas por centímetro cúbico. 10 a la 14, 10 a la 15, 10 a la 16, 10, o sea, observen que son cantidades exageradamente grandes. Y las curvas están denotadas o distinguidas por esta nomenclatura que tenemos aquí, y son las N significan electrones del silicio, del germanio, arsenio de galio, y las P significan huecos, silicio, germanio y arsenio de galio. A estas alturas ustedes ya entienden, por supuesto, este lenguaje, y si no me hicieron caso, pues aquí en el pie está la descripción de la gráfica. Esta es otra gráfica similar a la anterior, nada más que aquí no hay ninguna escala logarítmica. Es una gráfica lineal, pero también tiene la misma información. Observen que la línea violetita es la de electrones y la punteada azul oscuro es de huecos. Igual 10 a la 15, 10 a la 14, a la 16, a la 18. Observen que la densidad de electrones cuando hay impurezas del orden de 10 a la 18 es más o menos de 300 centímetros cuadrados por volts por segundo. Recuerden que estos son datos e información que deben tener a la mano para resolver los problemas. Aquí tengo otra información donde nos hablan de la densidad de partículas, electrones y huecos, tanto en la banda de conducción como en la banda de valencia, denotadas con N mayúscula subíndice C para la banda de conducción y N mayúscula subíndice V para la banda de valencia. Otra vez, estos términos ustedes ya deben de conocerlos después de haber visto los videos que les pedí que lo hicieran. Tiempo entre colisiones. Se le denomina así al tiempo libre medio, denotado por una T minúscula subíndice C. Y este valor, o el valor de T subíndice C, es del orden de 10 a la menos 12 segundos. Y se calcula utilizando esta fórmula que tenemos aquí. La movilidad de electrones es igual a la carga del electrón por el tiempo entre colisiones, precisamente, tiempo libre medio, entre la masa efectiva del electrón. Y la fórmula 232 nos dice cómo calcular la conductividad en los semiconductores. Sigma es igual a la carga del electrón por la densidad de electrones por su movilidad, más la densidad la carga de electrones por la densidad de huecos por su movilidad, denotada con mu subíndice h. Esta es una constante que van a usar mucho, se denomina voltaje
voltaje equivalente de la temperatura y su valor es más o menos de 0.026 volts. Y es V, subíndice T, igual a K, que es la constante de Boltzmann. Busquen, por favor, cuánto vale la constante de Boltzmann, por T, que es la temperatura, entre Q, que es la carga del electrón. Si ustedes meten todos estos valores y hacen el cálculo, les da 0.0259 volts. Y se redondea a 0.026 volts. Es el valor que se usa normalmente para este voltaje, que se conoce como voltaje equivalente de temperatura. También para aquellos que de repente nos complicamos con las expresiones químicas, pues observen que el antimoniuro de galio es GaSb minúscula y el arseniuro de galio es GaAs. Esta es una tabla donde nos dan precisamente la movilidad de electrones, la movilidad de huecos. Recuerden que es por centímetro, sus unidades son centímetro cuadrado por volts por segundo. El exponente térmico, que también lo vamos a usar de repente para electrones y para huecos. Ejemplo, el silicio tiene una movilidad a 300 grados Kelvin de 1300 centímetros por volts por segundo, y a 77 grados Kelvin ya es de 45.500 centímetros cuadrados por volts por segundo. La movilidad de huecos a 300 grados Kelvin del silicio es de 500 centímetros cuadrados por volts por segundo. A 77 grados Kelvin es de 11.600 centímetros cuadrados por volts por segundo. Su exponente térmico C es de 2.6 para los electrones y de 2.3 para los huecos. Y así para cada una de las sustancias que tenemos acá en la primera columna. Recuerden, son datos que necesitamos para resolver los problemas que vamos a estar resolviendo. También aquí tenemos parámetros característicos de los semiconductores: átomos por centímetro cúbico, densidad gramos por centímetro cúbico, permitividad relativa, densidad efectiva de estados, observen, en la banda de conducción y en la banda de valencia, energía de la banda prohibida, la famosa gap, concentración de portadores intrínsecos a temperatura ambiente, esto es por centímetro cúbico, masa efectiva de los conductores, es la masa del electrón entre la masa inicial y también la máxima efectiva de huecos, la masa de huecos entre la masa inicial. Y la movilidad, que ya vimos, centímetros cuadrados, volts por segundo. Y para el silicio, estos son los valores en esta columna del silicio. Para el germanio, aquí están los valores, y para el arseniuro de galio, estos son los valores. Recuerden, estos son datos y parámetros que usamos para resolver los problemas, que a continuación vamos a ver. Problema 8.1. Estamos en la unidad 1. Nos piden calcular la resistividad de un substrato de silicio dopado con 10 a la 18 átomos por centímetro cúbico de elemento dopante. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, tenemos la fórmula para calcular precisamente la resistividad, que es igual a 1 sobre sigma, que es la conductividad. Entonces empezamos calculando la conductividad. El silicio ya sabemos que es un semiconductor intrínseco. Recuerden cuando tenemos un semiconductor intrínseco y cuando tenemos semiconductores extrínsecos. Investiguen eso, por favor, o ya lo deben de traer en su conocimiento o en su aprendizaje. Partiendo del modelo clásico de la conductividad total, la conductividad intrínseca va a ser la suma de las contribuciones individuales de cada tipo de portador de carga libre, es decir, la contribución de la movilidad de los huecos y la movilidad de los electrones. Entonces, según la expresión, sigma, que es igual a mu subíndice n por la concentración
de sustancias donadoras por la carga del electrón más la movilidad de huecos por la concentración de sustancias aceptadoras por la carga del electrón. Puse esta nomenclatura que es la usual porque algunos autores cambian de repente la nomenclatura, pero si se tiene el concepto, la nomenclatura nos anda valiendo un verdadero cacahuate. Aquí tienen S igual a M subíndice N, ND por E, más M subíndice P, N subíndice D por E. La letra mu del alfabeto griego es equivalente a la letra M del alfabeto español. Y la letra sigma del alfabeto griego es equivalente a la letra S del alfabeto español. Entonces, en esta fórmula, y sabemos que al estar todas las impurezas ionizadas a temperatura ambiente, se cumple que la concentración de partículas aceptadoras por la carga del electrón por la movilidad de los huecos es más o menos cero. Es decir, es despreciable. Y despreciando esa cantidad, nos queda el término de M subíndice N, N subíndice D por E. Pero la concentración de donadores nos lo da el enunciado del problema, que dice que es 10 a la 18 átomos por centímetro cúbico. La movilidad, y esto se ve en una gráfica, la movilidad ante esta cantidad de dopaje es de más o menos 300 centímetros cuadrados sobre volt por segundo. Y la carga del electrón, ya la saben, es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Sí? Entonces, la conductividad sigma, que va a ser nada más igual a el primer término, recuerden que el segundo sumando se desprecia, es 300 por 10 a la 18 por 1.6 por 10 a la menos 19. Háganlo en su calculadora y esto nos da igual a 48 ohms por centímetro a la menos 1. Es decir, aquí son Siemens, la letra S de Siemens. Entonces, la resistividad, que también se denota con una letra griega Rho, esta que ven aquí, que es equivalente a la R en español, es igual a 1 sobre sigma, es decir, a 1 sobre 48, y eso nos da más o menos 0.021 ohms por centímetro como resistividad. Y eso es exactamente igual a 21 miliohms por centímetro. Y esa es la resistividad del sustrato de silicio que nos pide el problema. Es sencillo, pero recuerden, hay que tener el conocimiento de la fórmula, hay que saber quiénes son los donadores o cuál es la sustancia y los valores, y buscar el valor de la movilidad en las gráficas que acabamos de ver. Siguiente problema. Problema 8.4, también en la unidad 1. Calcular a la temperatura 0 grados centígrados para un semiconductor intrínseco de arsenuro de galio A. La densidad de estados energéticos. B. La energía de la banda prohibida. C. La población de portadores de carga libre. D. La movilidad de los portadores. E. La conductividad y la resistividad. Solución. Del inciso A, la densidad de estados energéticos en la banda de conducción y valencia es un parámetro que depende de la temperatura, según las expresiones que tenemos aquí. La concentración en la banda de conducción es igual a esta expresión, donde involucramos a la temperatura y la movilidad.
Y lo mismo para la concentración en la banda de valencia, donde alfa es igual a 5 por 10 a la 15, C es igual a 1.5 y las M's adquieren los valores según la tabla o una de las tablas que hemos visto, y M, N es 0.7 y M, P es 0.09 respectivamente. Como la temperatura es de 0 grados, pero aquí la manejamos en grados Kelvin, 0 grados equivalen a 273 grados Kelvin. Entonces, al sustituir los valores en estas expresiones y hacer los cálculos, tenemos que la concentración en la banda de conducción es de 4.18 por 10 a la 17. Y la concentración de huecos es de 6.09 por 10 a la 19. La energía, bueno, esta es ya la densidad de estados energéticos. La energía de la banda prohibida se expresa en su dependencia con la temperatura como esta expresión que tenemos aquí. La energía de la banda prohibida es E subíndice G a la temperatura o en función de T, ¿cuál? Ese será 0 en este caso, y es igual a la temperatura a 0 grados menos A por T al cuadrado entre T más B. También A y B se obtienen de una de las tablas que les acabo de mostrar. Inclusive adelante tenemos todavía una o dos tablas de esas. Entonces los valores son la energía de la banda prohibida inicial es de 1.52 electronvolts y esto es a 0 grados Kelvin. El valor de A es de 5.4 por 10 a la menos 4 electronvolts por grado Kelvin. B es 204 grados por K. Y entonces, al sustituir todos estos valores en la expresión anterior, obtenemos el valor de la energía de la banda prohibida, que es de 1.44 electronvolts, con los datos que nos está dando este problema. ¿Sí? Observen que usamos fórmulas que ya tenemos y que debemos conocer, y los valores los obtenemos precisamente de las gráficas y las tablas que les mostré. Con el mismo problema, esta es la tabla donde tenemos los valores de A y de B. Observen. Esta es la tabla 1025, valores relativos de la masa efectiva, que también lo usamos. Y aquí están los valores que usamos para el cálculo anterior, para calcular la energía de la banda prohibida. Vamos con el inciso C del problema 8.4, que nos piden calcular la población de portadores de carga libre. La población de cargadores de carga libre viene dada por esta expresión, que es la concentración intrínseca de portadores de carga libre, es igual a la raíz cuadrada de la concentración de cargas en la banda de conducción por la concentración de cargas en la banda de valencia, eso en raíz cuadrada. Esa raíz está multiplicada por E a la menos la energía de la banda prohibida entre 2 por K, que es la constante de Boltzmann, por T, que es la temperatura. Donde K es precisamente la constante de Boltzmann, cuyo valor ya conocen, les pedí que lo buscaran. Y entonces, metiendo todos estos datos que ya tenemos, inclusive, ya los calculamos, o los obtuvimos en incisos anteriores, nos da un valor de 2.7 por 10 a la 4 portadores por centímetro cúbico.
Esa es la población de portadores de carga libre para este semiconductor intrínseco de arseniuro de galio. Vamos con el inciso D. Movilidad de los portadores. Nos piden calcular la movilidad de los portadores. Para eso hay esta fórmula, que es la movilidad de los portadores en función de la temperatura, es igual a la movilidad inicial por la temperatura inicial entre la temperatura actual, todo elevado a la C. Recuerden, esta C es la que encontramos en las tablas que les mostré. La temperatura es de 300 grados Kelvin y para el arseniuro de galio, la movilidad original, o sea, M subíndice 0, la movilidad inicial de los huecos de los electrones es de 8500 centímetros cuadrados por volt por segundo. Y la movilidad de huecos inicial es de 420 también centímetros cuadrados por volts por centímetro cúbico. Con C igual a 1 y aquí con C igual a 2.1. Entonces, calcular la movilidad de electrones nos da 7735 centímetros cuadrados por volts por segundo. Y la movilidad de huecos nos da 345 centímetros cuadrados por volts por segundo. Todos estos valores los sustituimos en esta fórmula y obtenemos la movilidad de huecos y la movilidad de electrones. La movilidad total es la sumatoria intrínseca, es decir, la suma de movilidad de electrones y la movilidad de huecos. Sumándolos nos da 80-80. 5 y 5, 10. Llevamos una. 4 y 4, 8. Llevamos una. 7 y 1. No, 7 y 3, 10, perdón. Porque no llevamos nada. 7 y 1, ahora sí llevamos, es 8. Sí llevamos una. Y este es el valor de la movilidad de portadores. La conductividad y la resistividad. Esto ya lo calculamos en un problema anterior, pues lo hacemos otra vez aquí. La conductividad está expresada por esta fórmula con los datos que tenemos. Los sustituimos. Sabemos que E es la carga del electrón. Entonces, la conductividad viene a ser, sustituyendo los valores y haciendo los cálculos, igual a 3.49 por 10 a la menos 11 ohms por centímetro. Eso a la inversa. Y la resistividad, recuerden, es 1 sobre sigma, pues es la inversa de este valor, que nos da 2.9 por 10 a la 10 ohms por centímetro. Esa es la resistividad. Y también la conductividad, 3.49 por 10 a la menos 11. Pues bien, ahí está el problema 8.4. Problema 8.6. Dice, un semiconductor de arseniuro de galio se dopa para obtener una conductividad de 4.34 ohms por centímetro a la menos 1. Y esto está a 300 grados Kelvin, expresada por la ecuación sigma igual a n por la carga del electrón por la movilidad. Nos piden calcular el orden del dopado, así como el tipo de semiconductor obtenido, o sea, N o P. Recuerden que la carga del electrón es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, para resolver este problema usamos la fórmula que nos dan, que dice que la conductividad es igual a N por E por mu. El producto N por mu tendrá un valor de E de sigma sobre E, es decir, sigma sobre E. Lo despejamos de esta fórmula y nos queda N por mu. Y eso es
2.72 por 10 a la 19 coulombs por centímetro. Todo eso a la inversa. Y esto es igual a 2.72 por 10 a la 19 ohms sobre volts por segundo por ohm por centímetro. Entonces nos da 2.72 por 10 a la 19, volts por segundo por centímetro, pero inversa. Observen que este cociente es la conductividad que nos dan aquí, 4.34 ohms por centímetro a la menos 1. Entre E es la carga del electrón, que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Por eso nos queda aquí 2.72 por 10 a la 19 con estas unidades. De ahí trabajamos con las unidades para llegar finalmente a las unidades de conductividad, que son estas. Tanteando en la gráfica, en esta que está aquí, obtenemos que para un dopado del orden de 10 a la 17, la movilidad electrónica será más o menos entre 200 y 300. Aquí le ponen 272 centímetros cuadrados volts por segundo para el dopado tipo P. Entonces lo que obtuvimos fue un semiconductor tipo P, puesto que ahí tenemos los 272 centímetros volts por segundo. ¿Sí? El orden de 10 a la 17. Observen que aquí tenemos 2.72 por 10 a la 19. Si lo recorremos dos cifras, ponemos 272, entonces disminuimos aquí 10 a la 17. Por eso es que lo buscamos en 10 a la 17 y nos da la movilidad de partículas tipo P, que son los huecos. Entonces, el dopado que se obtuvo con estas sustancias fue del tipo P. Y es la respuesta a este problema 8.16. Otro problema, 8.3. Calcular la resistividad a 350 grados Kelvin de un semiconductor de silicio dopado, tipo N, dopado con 10 a la 16 átomos por centímetro cúbico. Bueno, solución. Al estar dopado el silicio con un elemento donador, la conductividad a temperatura ambiente está dada por esta fórmula que ya conocemos, sigma igual a movilidad de electrones por la concentración de partículas donadoras por la carga del electrón. Para temperaturas diferentes se cumple esta expresión. La movilidad en función de la temperatura es igual a la movilidad inicial por la temperatura inicial entre la temperatura actual, todo eso elevado a el parámetro C. Entonces, como tenemos una temperatura a 350 grados Kelvin y considerando el exponente térmico C minúscula para el silicio, de acuerdo a la tabla que vimos que era de 2.6, entonces la movilidad va a ser la movilidad a 350 grados va a ser igual a la movilidad a 300 grados, que es la inicial, por 300 grados Kelvin entre 300 grados Kelvin elevado a la 2.6. ¿De dónde obtenemos la movilidad para la temperatura de 300 grados Kelvin? Pues de la figura, recuerden. Y su valor es aproximado de 1300 centímetros cuadrados de volts por S. De hecho, en una de las tablas vimos también que a 300 grados Kelvin la movilidad
era igual a 1300 centímetros cuadrados sobre volts por segundo. Con lo que la movilidad de electrones es igual a 1300 por 300 entre 350, ese valor a la 2.6 nos da 870 centímetros cuadrados por o sobre volts por segundo. ¿Sí? Esa es la movilidad. Pero lo que queremos es calcular la resistividad. Recuerden que la resistividad es el inverso de la conductividad. Entonces, con esta movilidad que acabamos de obtener, calculamos la conductividad, que es igual a 870, que es la movilidad, por la concentración de 1.6 por 10 a la 19, y esto es igual a 1.39 ohms por centímetro a la menos 1, o bien 1.39 Siemens sobre centímetro. La inversa de ohms, hay una unidad que le llaman Siemens. Y la resistividad es el inverso de esto. 1 sobre 1.139 da 0.72 ohms por centímetro. O exactamente igual a 720 miliohms por centímetro. Y esa es la resistividad a 350 grados Kelvin de un semiconductor de silicio dopado con 10 a la 16 átomos por centímetro cúbico. ¿Ok? Otro problema. 8.5. Nos piden calcular los límites de estabilidad térmica en la conductividad de un semiconductor fosfonuro de galio dopado con 10 a la 16 átomos por centímetro cúbico. La energía, su índice D es igual a 0.03 electronvolts. La energía de la banda prohibida es igual a 1 electronvolts. Y K es igual a 8.63 por 10 a la menos 5. Recuerden que K es la constante de Boltzmann. La estabilidad térmica tiene lugar entre la temperatura de ionización, T subíndice S, y la temperatura crítica, T subíndice CR, dada por estas expresiones que tenemos acá. Entonces, obviamente estas expresiones están en la literatura, que ya leyeron ustedes o van a leer, para responder y resolver todos los problemas que vamos a dejar para el taller que ustedes van a preparar. Donde la concentración en la banda de conducción es de 9.5 por 10 a la 25, en la de conducción 6.06 y 10 a la 16 N subíndice D. Recuerden que N subíndice D es la concentración de partículas donadoras. Entonces, sustituyendo estos valores, tenemos que la temperatura de ionización es igual a menos 80 grados centígrados, es decir, 193 grados Kelvin. Y la temperatura crítica nos da 421 grados Kelvin y eso es igual a 148 grados centígrados. Y estos son los límites. Observen que va desde menos 80 grados centígrados hasta 148 grados centígrados. O 193 grados Kelvin a 421 grados Kelvin. Y esos son los límites de la estabilidad térmica para un semiconductor formado por fósforo y galio.